Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo devocional en casa, espacio de la Iglesia El Redil del barrio Estadio Medellín. Mi nombre es Manuel Reaño y tengo el privilegio de acompañarles hoy en la meditación y la oración de un versículo de la palabra de Dios. Antes de leer el texto que corresponde según el calendario de la Iglesia, permítame animarles a suscribirse si todavía no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos devocionales diarios. El texto que miraremos hoy está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 23. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, afirma el Señor omnipotente. Recordemos por un momento que Ezequiel es un profeta que escribe desde el exilio babilónico en el siglo VI a.C., en tiempos en que el reino alternaba su lealtad entre los dos grandes imperios que lo rodeaban, el Egipto y el babilónico. Los profetas le recordaban al pueblo de Dios que su más grande lealtad debía ser hacia él. En el caso de Ezequiel, mientras anuncia el desastre que recaería sobre la nación por su infidelidad, también anunciaba el tiempo de restauración que vendría después. Entonces es contra ese trasfondo que veremos el versículo que hemos leído, pero primero escuchemos la siguiente canción. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. La primera letra de nuestro acróstico casa nos dirige a reflexionar y orar en un modo de confesión. Y el versículo que hemos leído no se demora en hacernos saber que el disgusto de Dios tiene un doble origen. En primer lugar está la profanación de su nombre entre las naciones y en segundo lugar le reprocha a su propio pueblo que ellos también han profanado ese mismo nombre en concordancia y uno diría hasta en complicidad con las naciones paganas. Como recordarán, en Éxodo 27 aparece específicamente la prohibición de usar el nombre de Dios en vano o falsamente, como el tercer mandamiento del Decálogo. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay en el nombre de Dios para que sea tan importante? Para empezar,
En realidad su nombre ni siquiera lo sabemos. Cuando Moisés le pregunta su nombre a Dios, cuando se le presenta en la zarza, Dios le responde: yo soy el que soy. Y la unión de las consonantes de esa frase nos ha dado el Yahvé o Jehová que usamos, pero que no es su verdadero nombre, el cual nadie conoce. En la cultura hebrea y de todo el Medio Oriente en esa época, el nombre era sumamente importante porque encapsulaba la esencia misma de quien lo llevara. Dios mismo, en un acto de total soberanía, le cambia a Abraham su nombre por Abraham, a Sarai por Sara, a Jacob por Israel. Y en Isaías 43, como parte de la expresión de su redención por nosotros, nos da un nombre nuevo, y así sucesivamente. Profanar el nombre de Dios va mucho más allá de usarlo de maneras descuidadas o groseras cuando hablamos. Esa profanación incluye desconocer quién es Él, despreciar su poder, rechazar su soberanía sobre nuestras maneras de pensar y actuar. Y hoy en día llevar el nombre de Cristo a hermanos cristianos, pero viviendo de maneras que no tienen en cuenta sus enseñanzas, sus mandatos, y aún apoyando formas de pensar que van en contra de quien Él es y de lo que Él representa. Claro, todos tenemos el derecho de abrazar todas las causas y estilos de vida que se nos ocurran, pero nadie tiene el derecho de hacerlo mientras al mismo tiempo asume el nombre de Cristo. Cuando esa causa, esa posición filosófica, política o lo que fuera se opone y transgrede los valores de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, tenemos que razones para confesar, tenemos muchas. Si queremos. Señor, queremos confesar delante de ti que no hemos sido respetuosos de tu nombre. No hemos venerado, cuidado, exaltado quién eres tú. Asumimos, Señor, nuestra identidad como hijos del Dios Altísimo, como discípulos de Jesucristo, algunos de nosotros como ministros del Evangelio, pero nuestras obras, nuestras palabras, nuestra vida no lo reflejan. Reflejan otros valores, reflejan otras ansias, otros deseos del corazón, metas distintas a las tuyas. Queda demasiado claro que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, que nuestros caminos no son tus caminos. Y nos acostumbramos a vivir en esa disociación, diciendo que somos una cosa y haciendo otra. Y en eso exponemos tu nombre al ridículo. Exponemos tu nombre a la mofa de quienes ven un cristianismo despreciable y mediocre en nuestras vidas y por lo tanto aducen que el Cristo a quien adoramos es despreciable y mediocre. Presentamos a un Dios pequeño, incapaz, un Dios que no ama como Él dice que ama o que no tiene el poder para hacer lo que Él dice que quiere hacer. Y eso es culpa nuestra. Nuestra inconsecuencia nos hace iguales a los demás que profanan tu nombre. Y ellos lo hacen abiertamente, lo hacen con toda la maldad de la que son capaces. Pero nosotros lo hacemos con hipocresía, nosotros ocultamos nuestra profanación de tu nombre detrás de frases hechas, detrás de rituales, detrás de justificaciones absurdas, para ser como somos, para comportarnos como nos comportamos. Sí, Señor, hemos profanado tu nombre.
Sí, Señor, no hemos glorificado quién eres tú, tu belleza, tu bondad, tu misericordia, tu santidad, tu pureza, tu limpieza. Nos negamos muchas veces, Señor, a que el fruto del trabajo de tu Espíritu en nuestras vidas se manifieste, porque nos vamos por otros lados y perseguimos nuestros propios deseos, nuestras concupiscencias, nuestra maldad. Confesamos delante de ti, Señor, pero lo hacemos también aferrados a la verdad de tu gracia y de tu misericordia expresada en tu Hijo Jesucristo, clavado en una cruz, pagando por nuestros pecados, muerto, sepultado, pero resucitado. Y es en el Cristo resucitado en quien nos apoyamos, detrás del cual nos escondemos, dentro del cual encontramos nuestra nueva identidad y pedimos el perdón de nuestros pecados. Amén. La segunda letra de nuestro acróstico casa nos lleva a la adoración. Y así como la confesión fluye clara y evidente en este verso, lo mismo pasa con la adoración. Entre las 46 palabras de este versículo que hemos leído en la Nueva Versión Internacional, aparecen 3 que invitan inmediatamente a la adoración: grandeza, santidad y omnipotencia. Israel cometió el error de dejarse deslumbrar por el poder económico, diplomático y militar de las potencias que se cernían sobre la nación. Bueno, Israel como una nación que se había dividido entre Israel al norte y Judá al sur. Pero en fin, se doblegaron frente a ellos, buscaron su ayuda contra el otro y terminaron de enemigos de ambos, tanto de Egipto como de Babilonia, y no buscaron la ayuda de su Dios en los momentos críticos. Perdieron de vista su grandeza. Su segundo error fue el de despreciar la santidad de Dios, que asimismo demanda la santidad de su pueblo. Hay muchos versículos, el más conocido puede ser el de Levítico 19:2 o en 1 Pedro. Para adorar a ese Dios santo es necesario levantar manos también santas. Sed santos, porque yo soy santo. Pero el pueblo de Dios se había contaminado de las prácticas paganas e idolátricas de los pueblos vecinos, llegando incluso al sacrificio de sus propios hijos en esos altares demoníacos. Dios afirmará su omnipotencia, su poder absoluto, restaurando a su pueblo
en contra de todas las estadísticas, en contra de las evaluaciones militares, las evaluaciones económicas, porque por medio del profeta anuncia que Israel regresará a su tierra, volverá a cultivar sus campos, vivirá en paz, pero bajo el poder, bajo la protección del Dios vivo, de nadie más. Nosotros los cristianos de hoy, lamentablemente, no somos mejores que nuestros ancestros del tiempo de Ezequiel. Muchos de nosotros tenemos en la cabeza un Dios que se parece más al genio de la lámpara de Aladino que al Dios de los cielos. Nos atrevemos a llamar Chuchito al Hijo de Dios encarnado, a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas otras. Y hay muchos otros ejemplos de cómo un exceso de familiaridad nos ha llevado a perder de vista la grandeza de Dios. Hemos perdido de vista a ese Dios majestuoso en cuya presencia no podríamos sino caer como muertos de la impresión por ver siquiera una millonésima de su gloria. También hemos tenido un poco su santidad y el imperativo de Dios de que nosotros también seamos santos. Claro que fallamos, claro que pecamos cada día, claro que esa es una lucha que nadie tendrá completamente ganada en este lado de la eternidad, pero asegurémonos de no dejar de luchar, asegurémonos de no dejar de intentar vivir en santidad cada día. No nos olvidemos de confesar nuestros pecados, de enderezar nuestros pasos y descansar en la gracia de Dios también cada día. Y en medio de esa lucha, no olvidemos las palabras de Judas en los versos 24 y 25 con los que voy a terminar esta oración. Señor, a ti toda adoración, a ti toda gloria. ¿Cómo es posible, oh Dios? Y lo hemos confesado hace unos minutos. ¿Cómo es posible que hayamos perdido de vista que tú eres un Dios grande y terrible? Que tú eres un Dios celoso. Que tú eres un Dios que se goza en la santidad, en la rectitud, en la justicia. Y aún sabiendo eso, nosotros, Señor, desviamos la mirada en busca de la satisfacción de nuestros propios deseos, de poder, de fama, de fortuna, nuestra lujuria, lo que fuera, Señor, que nos lleva a perder de vista que tú eres un Dios frente al cual debemos estar postrados, gozosos en el conocimiento de nuestra salvación, agradecidos por la inmensidad de tu bondad para con nosotros, pero conscientes de cuán pequeños somos delante de ti y de que aún en medio de nuestros mejores esfuerzos terminamos siendo solamente siervos inútiles, olvidando que no tenemos nada en nosotros mismos de lo cual gloriarnos, ni uno solo de nosotros, porque aún nuestras buenas obras son el fruto de tu Espíritu en nosotros, el cambio de nuestro carácter, el abandono de nuestro pecado y de nuestras adicciones, la novedad de vida que muchos celebran cuando nos han conocido en nuestra etapa previa al conocimiento de Cristo y han visto los cambios que han llegado a nuestras vidas. Aún eso es obra tuya, por lo cual debemos vivir agradecidos. Señor, a ti te bendecimos por ser quien eres y porque en medio de nosotros no ser nada sino como hierba en el campo, te has dignado mirarnos con ojos de misericordia y has entregado a tu propio Hijo a la muerte en la cruz para llamarnos a nosotros hijos, para adoptarnos en tu casa, darnos tu nombre y bendecirnos en tu familia. Como está escrito, Señor, en la carta de Judas: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Me
postro ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesito. Nuestra tercera etapa, el tercer momento de este devocional nos lleva a la súplica. Y frente a una promesa divina como la que nosotros encontramos al final de este versículo, no nos queda sino suplicar a Dios que la cumpla, que se apresure, que recuerde que somos frágiles para esperar tiempos largos sin ver su grandeza, su santidad y su omnipotencia obrando en medio nuestro y a nuestro favor. Al contrario, corremos el riesgo terrible de permitir que nuestro pecado, nuestro desdén por su majestad y su santidad nos alejen de ver la misericordia de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, Dios les prometió llevarlos a la tierra prometida. Lo que al pueblo se refiere, esa promesa se cumplió 40 años más tarde, perfectamente. Pero de entre quienes tenían de 20 años para arriba, cuando salieron de Egipto, solamente 2 individuos, Josué y Caleb, vieron ese día. Los demás murieron sin entrar a la tierra prometida. Ni el mismo Moisés pudo hacerlo a causa de su pecado y a causa del pecado del pueblo. Por otro lado, aquí en la época de Ezequiel, cuando salían hacia el exilio babilónico, Dios le prometió a su pueblo que los regresaría. Pero eso se tardó 70 años. Y no todos regresaron. Y muchos murieron llorando junto a los ríos de Babilonia, sin haber visto nunca más la tierra de Israel, sin haber visto el día glorioso de la restauración. La mayoría de nuestras oraciones están llenas de pedidos, ruegos, súplicas que le hacemos a Dios por cosas grandes y pequeñas, triviales y trascendentes. Y no hay nada malo en eso. Dios mismo nos anima a poner todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos, todas nuestras crisis delante de Él. Pero vale la pena que nos preguntemos, ¿pedimos con fe? Y por otro lado, ¿con qué fe pedimos? La fe con la que nos acercamos a Dios es una fe viva, obediente, sujeta, o es una fe muerta, sin obras de justicia, sin obras de santidad, sin obras de rectitud. Pero además de la fe con la que estamos pidiendo, también podemos preguntarnos, ¿quién suplica delante de Dios? ¿Es un discípulo que sabe en quién ha creído y que mantiene incólume su declaración de la bondad de Dios independientemente de cuál es su respuesta? ¿O el que pide es una criatura insolente y caprichosa que declarará que Dios es bueno si le da lo que ha pedido, o lo mandará a rodar si no? Con esas preguntas en mente, oremos. Señor, así como hemos tenido que pedirte perdón tras confesar nuestro pecado de no
exaltar tu nombre, de no guardar tu santidad, de no transmitir a otros con nuestras vidas tu grandeza. Tenemos que suplicarte que nos des lo necesario para hacerlo. En nosotros no está. Si no es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ni dominio propio. No sale de nosotros, no está en nosotros para que lo produzcamos. Tiene que ser sembrado, regado, cultivado, podado, cosechado por el Espíritu Santo. Y eso te pedimos, Señor. Te suplicamos, te rogamos que nos permitas vivir a la altura de quienes somos, de quienes sabemos que somos y de quienes decimos ser. Discípulos de Jesucristo, discípulos del Hijo de Dios encarnado, hijos del Dios viviente, hijos del Altísimo. Te rogamos, oh Dios, que cada día, en las cosas grandes y pequeñas de la vida, en cualquier ámbito de la vida en la que nos desenvolvamos, como personas adultas, como jóvenes, como ancianos, aún nuestros niños, como personas casadas o solteras, trabajadores, empresarios, obreros, quien quiera que seamos y donde quiera que estemos. Queremos, Señor, estar en una situación y en una condición en la que tú no nos permitas jamás profanar tu nombre. Que más bien, Señor, las personas al ver quiénes somos, cómo hablamos, cómo reaccionamos frente a una agresión o en las dificultades, nos lleguen a preguntar: ¿cómo así? ¿De dónde sale? ¿Quién eres? ¿Qué tienes tú que no tengo yo? Para que sea una oportunidad, oh Dios, de presentarles a Jesucristo nuestro Señor, aquel que ha obrado ese cambio en nosotros, aquel que nos ha dado la capacidad de nacer de nuevo, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Que ese sea nuestro evangelismo, que ese sea nuestro compartir desde la verdad de una vida transformada, desde la verdad de una vida en la que, si bien es cierto, todavía el pecado mora en nuestros miembros, es una vida de lucha constante, en la que podamos ir viendo cada vez más victorias y cada vez menos derrotas, en el nombre de Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Llegamos así a la última A de la casa, nuestra acción de gracias, la expresión de gratitud delante del Señor frente a lo que hemos leído, en reacción a lo que hemos leído. Y no creo que haya que buscar mucho para hallar suficientes razones para dar gracias a Dios en este versículo.
Para empezar, el solo hecho de que nos hable, de que nos dé a conocer cosas, de que nos envíe profetas, maestros, de que no nos mantenga en el silencio y en la ignorancia, ya es de por sí una gran bendición. Pero además, Él nos promete que afirmará su santidad en medio de su pueblo. Y eso significa a veces cosas muy dolorosas, cosas difíciles, crisis por las que tenemos que pasar personalmente, como individuos, como familias y aún como iglesia local o como una denominación. Porque parte de esa afirmación de la santidad de Dios implica sacar a la luz el pecado que está oculto. Implica la huida, la desaparición de en medio de nosotros de falsos discípulos. Implica el desenmascaramiento de falsos maestros. Implica a veces la muerte de unos pocos y otras veces la muerte de mucha gente. Pero en últimas, después de una acción de Dios como esa, de afirmación de su santidad, queda un remanente, queda un grupo que Dios ha sanado, que Dios ha podado, que Dios tuvo que herir y sanar, que Dios tuvo que derrumbar y restaurar, pero que es un remanente que queda libre para crecer nuevamente. En el resto de este capítulo 36, Dios toma a este pueblo sucio y lo limpia. Toma a un pueblo pecador y lo redime. Toma a un pueblo muerto y lo revive, lo resucita. Para quienes estamos en Cristo, esa promesa ya está cumplida. Pero también se cumple cada día, se sigue cumpliendo cada día mediante el acceso a la gracia que Dios nos extiende en la persona de Jesucristo una y otra vez. No se cansa de perdonarnos, no se cansa de corregirnos, no se cansa de limpiarnos, no se cansa de enderezar nuestros caminos. Entonces, ¿cómo no caer rendidos de gratitud frente a un Dios que entregó a su propio Hijo para que esto sea posible y llevarnos a disfrutar de una eternidad de bondad y belleza en su presencia? Démosle gracias a Dios. Dios bueno, Dios santo, Dios grande, Dios omnipotente, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Gracias, Señor, por escogernos desde antes de la fundación del tiempo para bendecirnos, para salvarnos. Gracias, Señor, porque de tal manera has amado este mundo que le entregaste a tu propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque a todos los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque a los que te aman todas las cosas ayudan a bien. Gracias, Señor, porque no hay ninguna cosa creada en el cosmos que nos pueda separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Señor, podríamos pasar el resto de la eternidad recitando razones por las cuales estar agradecidos a ti. Cada día, Señor, hoy mismo, el hecho de que hubiéramos podido abrir los ojos y encontrar un nuevo día. Por las personas que están a nuestro alrededor, Señor, en casa, en la familia, o en la empresa donde trabajamos, o el lugar donde desarrollamos el ministerio, o los vecinos, aún aquella persona, Señor, que nos saluda y nos da un buenos días cuando subimos o salimos de un ascensor o entramos a un edificio. Pequeñas cositas que a veces damos por sentadas, pero que son tan enormes para aquellos que no la tienen. ¿Cuántos añoran, Señor, un saludo personal, un abrazo? Alguien que le mire a los ojos y le pregunte, ¿cómo estás? Me interesa saber cómo estás. Quiero saber si hay alguna necesidad tuya que yo puedo suplir. Quiero saber si hay alguna forma en la que puedo orar por ti. Porque me interesas, porque eres mi hermano, porque eres mi amigo, eres mi compañero, eres quien eres delante de Dios. Gracias, Señor, porque aún en las situaciones más desesperadas de la vida,
podemos tener esperanza. Hoy hay muchos que viven, Señor, momentos terribles por persecución, por hambre, por guerra, por lo que fuera. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están en necesidad y que necesitan razones para estar agradecidos contigo. Necesitan, Señor, llegar a un punto en que poder decirle a su alma: bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que sacia de bien tu boca. Todos necesitamos, Señor, el pan de cada día. Todos necesitamos el toque de tu mano sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras mentes, para sanidad. Todos necesitamos las provisiones de nuestras necesidades básicas para vivir, para educar a nuestros hijos, creyentes y no creyentes. Y tú haces salir el sol y caer la lluvia, Señor, sobre unos y otros. Pero ¿cuántos, Señor, todavía están en necesidad de una razón para darte gracias por haber salvado sus vidas, por haber inscrito sus nombres para toda la eternidad en el libro de la vida? Gracias, Señor, por tu iglesia, que se mueve, que se preocupa, que trabaja, que va y viene, sube y baja. Gracias por tu iglesia, Señor, tus hijos y tus hijas en lugares donde el riesgo de proclamar tu nombre es enorme. Gracias por su valentía. Gracias, Señor, por ese coraje con el que arriesgan aún sus vidas o su libertad para hablarle a otros de la gracia y de la misericordia tuya disponible para quien la quiera alcanzar. Bendícenos, oh Dios, nuevamente te alabamos y te adoramos, nuevamente te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos así al final de este devocional de hoy, en el que hemos sido confrontados con la grandeza, la santidad y el poder de Dios. Hemos sido invitados a maravillarnos delante de Él, reflexionar qué tanto de sus atributos queremos reflejar en nuestras vidas y agradecerle desde lo más profundo de nuestras almas por el regalo de Cristo, a través de quien empezamos a disfrutar del cumplimiento de las promesas de Dios. Salgamos pues ahora a nuestras obligaciones cotidianas con esa carga de confesión, adoración, súplica y gratitud en nuestros corazones y nuestros labios. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.